La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 33 edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Jesús Enciso, soy profesor investigador del área de antropología de esta misma universidad. El libro que venimos a presentar el día de hoy lleva por nombre El cooperativismo en México, posibilidades e influencia en el desarrollo regional y local. Una primera pregunta estructura este texto. ¿Por qué venir a hablar de cooperativismo en una época en la cual parece ser que ha ganado mucho más importancia el individualismo, la empresa privada, etcétera? Bueno, entre otras cosas, porque la cooperativa es una forma de organización económica que va a estar presente en el capitalismo. No es que nunca ha estado afuera, es más, ha acompañado al capitalismo desde sus inicios. En este sentido, la cooperativa es una estrategia de organización que sugerimos va a estar presente durante mucho tiempo en nuestro sistema. Pero además es importante hablar de ella porque hay una idea acerca de que la cooperativa y la empresa privada son polos contrarios. Nosotros partimos de la idea, y eso se expone en el texto, de que no es así. La cooperativa ha acompañado al capitalismo desde el siglo XIX y también la ha complementado. En este sentido, es muy importante entender cuál es su doctrina, cuál es su lógica económica, cuáles son sus principios, cuál es su historia, y en esa medida entender en qué medida el capitalismo hace uso de la empresa no lucrativa para poder regular su funcionamiento. Digamos, es una primera idea que estructura el libro. Ya adentrándonos propiamente a la estructura del texto, podemos decir que el libro está formado por dos mitades, dos partes fundamentales. En la primera de ellas, entramos a una cuestión muy general, de orden histórico, pero también de orden teórico. Y en la segunda parte vamos a entrar ya propiamente qué ha ocurrido con el cooperativismo en Hidalgo. En la primera parte nos interesa entender básicamente qué fue el cooperativismo desde su surgimiento. Existe tal vez una idea, y eso nos lo han dado a veces los movimientos populares, de que el cooperativismo viene de una línea marxista, radical, lo cual no es así. El cooperativismo sí viene de algunas luchas obreras, pero sobre todo viene del socialismo utópico del siglo XIX. Viene de una ideología en la cual obreros que estaban en una situación bastante complicada en términos de empleo, se lanzan a ser autónomos. En ese sentido, por ejemplo, la primera cooperativa que hubo, la de los llamados pioneros de Rochdale, fue una cooperativa de consumo. Estaban muy lejos todavía de la lucha de clases. Lo que ellos querían era precisamente salir de esa explotación capitalista, pero tener un margen de autonomía para ellos echar a andar sus propias empresas. En ese sentido, digamos, el cooperativismo no precisamente tiene una raíz de lucha obrera, tiene una raíz de emprendurismo. Esto no quiere decir que siempre la cooperativa va a tener esa raíz. De hecho, propiamente, las cooperativas tienen dos formas de surgimiento. La primera de ellas, es cierto, puede ser por una comunidad que se atreve a emprender por su cuenta.
Pero existe otra forma de crecimiento del cooperativismo que sí tiene que ver con la lucha obrera. Son aquellas cooperativas que nacen de una confrontación directa de los trabajadores con la patronal, de tal manera que el conflicto se puede extender por una cantidad importante de tiempo, comúnmente hasta que la empresa se declara quebrada. Los obreros retoman la empresa quebrada, la levantan y la hacen crecer. De tal manera que este tipo de cooperativa comúnmente es la que más éxito ha tenido. Entre otras cosas, porque estas cooperativas surgen ya con una infraestructura levantada, a veces con un mercado ya relativamente consolidado, y entonces por tanto tienen un poco más de capacidad para poder sobrevivir. Sin embargo, el cooperativismo ha tenido también aventuras importantes, interesantes. En el siglo XIX inicia el cooperativismo de manera importante en Inglaterra. Surgen primero las cooperativas de consumo y se va extendiendo esta forma de organización, que decíamos es a la vez comunitaria, pero básicamente de solidaridad obrera. Las cooperativas de consumo se empiezan a extender con el ejemplo de los cooperativistas de Rochdale. Luego vienen las cooperativas de producción. Se extiende el cooperativismo, por ejemplo, a los servicios. Se extiende también a la educación. Y entonces hay tal crecimiento de las cooperativas que llega un momento en que los cooperativistas ya casi a finales del siglo XIX empiezan a pensar que esta alternativa puede ser una alternativa muy importante para efectos de darle la batalla al capitalismo. Una de estas estrategias evidentemente viene por la ideología anarquista, y les diría yo que comúnmente el cooperativismo en Europa, en su etapa más de auge, y en México también, fue promovida bajo los esquemas, bajo las ideas del anarquismo. Pero decíamos, creció tanto el cooperativismo en Europa en el siglo XIX y en una parte del siglo XX, que los cooperativistas pensaron, alguien diría de manera utópica, que le podían dar la batalla al capitalismo, sustituir al capitalismo a través de una economía totalmente cooperativizada. La estrategia, decían ellos, era muy sencilla: afiliar a las cooperativas a grandes masas de consumidores y con los rendimientos que generaran estas cooperativas de consumo, que estaban generalizadas en todo el mundo, después amarrar el consumo con la producción, y entonces, amarrando consumo y producción, tenían los dos grandes sectores de la economía, de tal manera que podían entonces, a través de la cooperativa de consumo, apoyar la producción y con la producción regresar al consumo, y de esa manera amarrar un ciclo económico donde el principal beneficiario fueran los cooperativistas. Decían ellos, en este sentido, va a ser muy claro que la empresa privada va a empezar a decaer y a decaer y a decaer. Evidentemente que esto no fue así. Evidentemente que había en el capitalismo fuerzas económicas que iban a pelear contra la cooperativa, que la iban a subordinar a su lógica de ganancia. Estas fuerzas económicas no son otras que las que se conocen como la concentración y centralización de capitales. Entonces, dos fuerzas importantes actuaron contra el cooperativismo como un sistema. Por un lado, decíamos la concentración de capital y por otro lado, la centralización de capital. Ambas fuerzas lo que estaban haciendo era priorizar la empresa privada, la empresa de gran capital, hacerla crecer, subordinando a la pequeña empresa y a veces hasta haciéndola desaparecer. En ese sentido, las cooperativas nunca llegaron a ser importantes en el mercado. Fueron complemento de la gran empresa
y a veces hasta fueron absorbidas por la gran empresa. En ese sentido, la centralización son las fuerzas de monopolio. Ante esto, las cooperativas nunca pudieron competir. En ese sentido, digamos que la cooperativa no desapareció, logró persistir, logró expandirse y lo más que pudo hacer es convertirse en un sector de la economía. Se le llamó de muchas maneras y actualmente se le llama también de algunas maneras. Por ejemplo, se le llamó economía social, sector social, hoy se le llama economía solidaria, pero en gran medida cabe destacar que la cooperativa no desaparece, pero sí se subordina al capital privado. Esta idea se desarrolla en la primera parte del trabajo. En la segunda parte nos interesa explicar qué ha pasado con el cooperativismo en México. Para esto hacemos primero un recuento de cómo surgió el cooperativismo en México, cuándo, en dónde. Para esto nos remitimos hasta la década de 1860, la llamada República Restaurada, época donde empieza a crecer el capitalismo en México, se da lo que se llama una revolución industrial en México, una acumulación originaria en México, y en estos contextos surge la cooperativa, y surge con una fuerte línea anarquista. Una segunda etapa, si la primera va de 1860, tal vez hasta 1880, la otra va en las últimas 2 décadas del siglo XX y probablemente ya en una época en que el porfiriato nace, crece, se consolida y es una época difícil. Difícil entre otras cosas porque bajo la dictadura va a ser muy complicado que los cooperativistas de la ciudad y los cooperativistas del campo puedan actuar de manera autónoma. La dictadura lo que hizo en el campo fue establecer las haciendas y en las ciudades establecer un control muy férreo sobre las clases obreras. En ese sentido fue una época muy difícil y sin embargo, prevaleció la ideología cooperativista porque estaba sustentada con el anarquismo y con un anarquismo que sí estaba promoviendo una confrontación directa con el gobierno. Habrá que recordar todo lo que hicieron los hermanos Flores Magón para que prevaleciera esta ideología de lucha contra la dictadura. La tercera época y la época de mayor auge del cooperativismo es de cuando el constitucionalismo se afianza. Estamos hablando de 1920 al 37, es una época de rebelión, hay incluso un partido político que es el cooperativista, que tiene mucha fuerza, que tiene incluso una propuesta de presidente, con una presencia en las cámaras y con una gran fuerza dentro de la población. Esta fuerza que tiene el cooperativismo mexicano entre los años 20 y 37 va a cobrar una mayor fuerza con el cardenismo, ya hablando de los años, la segunda mitad de los 30. Sin embargo, con el cardenismo va a ocurrir algo interesante, y es que Cárdenas va a promover básicamente un tipo de cooperativismo en el campo, basado en el ejido, y las cooperativas van a tener mucha fuerza, sobre todo en el campo, cooperativas rurales, agrícolas. Posteriormente, ya en los 40s, en los 50s, se van a destapar, se van a extender las cooperativas de producción, pero siempre bajo la tutela del Estado. Es decir, a partir de los años 20
El cooperativismo, que venía siendo una fuerza autónoma a principios de siglo, se convierte en una fuerza que va a estar muy subordinada al Estado, muy subordinada al Estado, de tal manera que el Estado la va a controlar, la va a modular, la va a regular y va a hacer que no crezca, sino que la cooperativa sea, como lo fue también en Europa, un complemento de la empresa privada y un complemento de la economía privada. El cooperativismo va a tener una caída en los años 90. Ya en los años 90 va a empezar a decaer, sobre todo porque el neoliberalismo va a quitar del escenario al Estado providencial, al Estado que apoya. Va a desatar las fuerzas del mercado, las cooperativas van a dejar de estar financiadas por el Estado, van a dejar de estar apoyadas por el Estado, se van a convertir en microempresas, la empresa privada va a empezar a prevalecer y el cooperativismo va a empezar a decaer de manera importante, pero se va a sostener esto que se llama el sector social de la economía. El sector social está formado por muchas formas de cooperación y de solidaridad entre trabajadores. Ya en la última parte del trabajo, nos referimos al cooperativismo en México. 3 experiencias importantes son las que vamos a estar estudiando, porque son tal vez los paradigmas de lo que ha ocurrido con la cooperativa mexicana. Hay una cooperativa exitosa, particularmente hablamos de la Cruz Azul, que viene de la lucha obrera y viene también de una fuerte gestión empresarial importante y exitosa. Pero está la contraparte, está la cooperativa que fue un fracaso, que fueron las cooperativas mineras, en gran medida porque había capital extranjero importante y la cooperativa mexicana nunca pudo darle una batalla importante al capital extranjero. Entonces, en Hidalgo la cooperativa tiene esas 2 partes, la exitosa que viene de los cementeros, el fracaso que viene de los mineros, y en los últimos años se dio un tipo de cooperativismo muy ligado a los campesinos y a los pueblos mágicos. ¿Por qué? Porque las crisis económicas hicieron que una parte de las cooperativas campesinas se convirtieran en usufructuarias de sus territorios para el turismo. En particular, en el libro hacemos referencia a la cooperativa San Cristóbal del municipio del Cardonal, el cual esta cooperativa ha tenido sus altibajos, pero está en el mercado, está luchando, está peleando. Actualmente pensamos que con la pandemia que estamos viviendo, el sector cooperativo va a persistir, y va a persistir como lo ha hecho siempre, para la sobrevivencia de las clases trabajadoras. Bueno, pues los invitamos a leer este libro. Creemos que puede ser importante para entender lo que está ocurriendo actualmente. Y me despido de ustedes. Muchísimas gracias.